Muy bien, el día de hoy nos hemos propuesto seguir con esta nueva serie que hemos titulado ¿Quién es Jesucristo? Y según el libro de Isaías podríamos encontrar que el Mesías sería reconocido como el Cordero de Dios. Por eso es que el título de hoy es Jesús, el Cordero de Dios. Ya ustedes, me imagino, han escuchado este título muchas veces, ¿verdad? He ahí el Cordero de Dios que... Y a esa frase que ustedes recuerdan, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Que vienen de la iglesia un poquito más tradicional, es un título que no es novedoso al cristianismo ni a los gentiles, sino que es un título que viene del judaísmo, ¿no, Danilo? Así es, del judaísmo y bueno, para entenderlo al principio quizás no es tan fácil, pero bueno, gracias a todas las clases que vamos recibiendo y el entendimiento de la palabra, vamos comprendiendo esta imagen, esta analogía, ¿no? De decir que Jesús es el Cordero de Dios. Y lo vamos a entender mejor cuando vayamos avanzando en este texto y en esta conversación, Marquito. Correcto, yo recuerdo, Danilo, que en el Evangelio de Juan, justamente lo acabamos de citar, ¿no? Cuando Sí, no es el apóstol Juan, estamos hablando del Juan el Bautista, ¿no? Que es primo de así es, Jesús. Entonces Juan el así es. Bautista ve pasar a Jesús y le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa entonces que Jesús sea eso, el Cordero de Dios? ¿Dónde tenemos que ir para encontrar información adecuada con relación a esto, Danilo? Como un poquito lo dijimos antes, ¿no? Está fuera de nuestro contexto cultural, Sí. el que tenemos aquí en Perú, en Latinoamérica, ¿no? Y tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender el proceso que lleva a decir que es el Cordero de Dios, porque este animalito, como tú decías antes, tiene que aparecer en escena cuando se refiere uno a Jesús. Así que habría que ir al Antiguo Testamento donde los judíos utilizaban a los corderos como Mm, sacrificios por sus pecados. correcto. No, Jorgito, y en esto, pues, no sé, que sería interesante ver por qué el cordero era la ofrenda por el pecado. El libro de Levítico podríamos verlo y que está en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 32 y 33, nos puede empezar a enseñar por qué aparece o por qué se utiliza el cordero y por qué esta comparación, Marquito. Levítico Es 4:32, ya. Así es. Y dice así, Levítico 4, 32, 33. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, y dice, bueno, cordero hembra, sin defecto, traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Así que el tema es ofrenda por el pecado y el cordero debe estar sin defecto. ¿No? Debe ser un cordero, digamos, sabemos que nada es perfecto, pero no tiene ninguna herida, no se encuentra enfermo, está sanito, está por todos lados que se le vea, el cordero está enterito, ¿no? Vivito y coleando. Esa es la calidad del cordero que debe haber para que sea entregado en ofrenda por el pecado. ¿Y qué va a pasar? Versículo 33 lo dice con toda claridad. Habrá una mano que se ponga sobre la cabeza y se degollará Ujú. por expiación. Entonces aquí vemos que esto ya era una forma de poder, según lo que Dios había dictado, quitar los pecados que uno traía en el momento, ¿no? Para poder ser limpiados en ese altar de sacrificio. Ese corderito, esa sangre, era la expiación en el lugar donde se hace el holocausto, ¿no? El sacrificio. Este, bueno, ya acá podemos ver, por ejemplo, Marquito, si me permites, Ujú. eh, cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel bajo la esclavitud de todo ese imperio, hubo 10 plagas que Dios envió para terminar de convencer al faraón que libere a los israelitas, ¿no?
Y acá ha habido algo importantísimo. La última de estas 10 plagas consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto, llamemos el primogénito, para familiarizarnos con estas palabras que aparecen mucho, sobre todo después en el Nuevo Testamento, primogénito. Y dice que para salvar a sus hijos, los judíos sacrifican un cordero y rocían la sangre sobre la entrada de su casa. En este proceso de la última plaga, los judíos obedecen a Dios a través de Moisés y hacen el sacrificio de un cordero y utilizan esa sangre sobre el dintel, sobre la entrada de la casa. Eso se puede ver en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Quiere decir que todos aquellos que no tenían la sangre del cordero sacrificado sobre el dintel de su casa tuvieron la pérdida del primogénito de sus hogares, y estos son la gente de Egipto y por supuesto seguramente los judíos desobedientes. Los que no quisieron creer también estarían afectados, pero aquí se habla propiamente de que el pueblo de Israel hizo esto, sacrificó el cordero y roció la sangre sobre el dintel de la casa. Acá estamos viendo entonces ya, Marquito, cómo estamos entendiendo esta relación en la forma en que Dios lo va manifestando. Correcto. Entonces, bueno, vamos por partes. Si estamos hablando del cordero, y lo primero que hemos destacado hoy día es que el cordero estaba estipulado como un tipo de sacrificio para expiación. Pues yo no estoy seguro si todos los que nos escuchan manejan este vocabulario de expiación, redención, justificación, lavamientos y pues todos esos temas, ¿no? Otro concepto que habría que ver es por qué cordero, ¿no? Y por qué no otro animal. Y lo otro es que sí quedó clarísimo que el Señor pidió, como acabas de citar, Éxodo, ¿no? Éxodo 12, ¿verdad? Que el Señor sí pidió cordero. Allí pidió específicamente un cordero para que los primogénitos, así fue, ¿no? Fueran truequeados. O sea, si tú no quieres que tu primogénito muera, entonces sacrifica un cordero. Ya, esa es la idea, ¿no? Ajá. Ya. Ok, entonces, pero si citaste Levítico, lo interesante que del capítulo que citaste y otros capítulos de Levítico con Deuteronomio, Danilo, es que en esos capítulos se muestra que hay como 5 tipos de sacrificios. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy día porque si no se nos va a ir el tiempo, pero es decir, si tú eres alguien muy, muy pobre y no tienes para comprar un corderito que ahora no sé cuánto estará $500, $400, $300 un corderito, ¿no? Sí, imagínate, pues yo he pecado y me cuesta $400 el pecadito. Cada vez que peco, $400, ¿no? Y no tengo ni para la comida. Mejor deja de pecar. Mejor no peques. Pero obviamente, si un pobre quería ponerse a cuenta con Dios, pues le iba a ser imposible. Entonces había una escala, ¿no? De ofrendas, de expiación y todo lo demás. Y el que era alguien acaudalado, alguien que tenía terrenos, tenía plata, ¿verdad? Obvio que si había hecho un pecado, el hombre no iba a traer pues lo más barato, que tenía que traer lo más caro, porque era proporcional, ¿no? Así que el animal promedio, ¿no? El animal promedio era el cordero. Sí. Así que el cordero pasó a ser el típico sacrificio, por ese motivo nada más, ¿no? Entonces, Levítico lo pusiste muy claro. El corderito también tiene una particularidad en su forma y en su manera de proceder, ¿no? Su manera da ternura, su manera es de algo muy inocente, muy endeble, ¿no? Algo que está en cualquier cosa puede ser muy frágil, ¿no? Va corriendo y siempre uno le da la apariencia o la sensación de que siempre está en un estado casi infantil, ¿no? Entonces hay esta idea de lo que viene a ser algo terrible, tener que sacrificar un cordero para limpiar el pecado del hombre, ¿no? La forma del cordero ya nos está diciendo algo también. Eso es lo que quería manifestar. Ya, ok. La forma del cordero. Ahora, de acuerdo a lo que tú dices también, Johnny, bienvenido, Johnny, buenas noches. Ya te estábamos extrañando, Johnny, hace tiempo que no te veíamos por acá. Bienvenido.
Él hace una pregunta interesante, Danilo. Acá dice, ¿decir que Jesús se sacrificó al igual que el Cordero sería un sacrificio humano? ¿El sacrificio humano no sería un elemento pagano propio de religiones primitivas? Ajá, buena pregunta. ¿Qué dice el doctor Danilo? Bueno, de verdad, viene a ser, digamos, un símil en cuanto a la muerte, ¿no? De digamos, del único hombre absolutamente santo, puro, sin mancha, el hombre perfecto, y que era necesario hacerlo. Y esto, bueno, ellos no hacen el sacrificio humano para adoración de nada. Lo que están haciendo con Jesús es matarlo, asesinarlo y desaparecerlo. A diferencia del Cordero, que se le lleva al altar de sacrificio para limpiar los pecados del mundo, de las personas, perdón, de cada uno de los que lleva el Cordero, para, según la manera de Dios, según la forma como lo hace. Entonces, decir que Jesús fue un sacrificio dado así de manera pagana, absolutamente es cierto, porque vuelvo a decir, lo que estaba haciendo la humanidad, lo que nosotros, digamos, con nuestro pecado y nuestra forma estábamos ahí haciendo, era matar a ese hombre que era inocente, que era justo, que era puro y santo. Entonces no hay ahí sacrificio en expiación de nada desde la vista humana, ¿no? Diferente a lo que se hacen, pues, en tantos y tantos lugares, o se han hecho antes, para llevar a un ser humano y sacrificarlo de manera pagana. Eso es, digamos, en esa parte, totalmente diferente. En lo que sí, definitivamente, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por Dios para limpiar nuestros pecados, y de ahí estamos viendo el tema del Cordero de Dios. Pero sigamos avanzando, Marco, No, sí, porque la palabra perfecto. tiene mucho que decir. Solo ya de repente recalcamos un poquito más el detalle, es que, como tú muy bien has dicho, Jesucristo, o sea, si tú ves desde el inicio, Dios siempre ha pedido que con sangre era la única forma de limpieza de pecados. O sea, el libro de Levítico dice, sin derramamiento de sangre no hay expiación, limpieza, pago de pecados. La única forma. Lo que el mundo y el diablo ha hecho es tergiversar eso y hace que la gente haga cierto tipo de sacrificios para llevarlo a un, entre comillas, Dios. Esa desviación de este concepto es lo que Dios no quiere que se haga, ¿verdad? Entonces, Dios sí ha pedido que se hagan sacrificios de animales. Ahora, en un tema universal, como ya lo dijo Danilo muy bien, en un tema universal, y acá lo puso Elena ahora, ¿no? Jesús es Dios. Dios hecho carne. Sí. ¿Y por qué? Porque sencillamente nadie más tenía la capacidad de tener una santidad absoluta y total para liberar de pecado a toda la humanidad. Ningún animalito en la tierra tenía la capacidad, ningún ángel soberano, ningún ser extraordinario en la tierra, ni Danilo, ni yo, ni tú. O sea, nadie puede hacerlo. Así que esta fue una decisión soberana, una decisión celestial, llena de amor y compasión de parte de Dios para nosotros. El entregarlo y que muera en las circunstancias que lo acaba de decir Danilo, ¿no? Así como lo acaba de decir. O sea, era necesario que Él venga a morir por nosotros. Perfecto. Sí. Gracias por los comentarios, amados hermanos. Regresamos al tema, Danilo, como muy bien nos estabas diciendo, ¿no? Correcto. Hay otro tema también que hay que tomar en cuenta, y lo hemos dicho en toda esta disertación, que es, somos rescatados con la sangre del Cordero. Otra vez está esta analogía que se muestra el Cordero de sacrificio sobre el altar, y es la sangre del Cordero. Como bien dijiste, seguramente lo irás explicando, Marco, el tema de la expiación de los pecados. Primera de Pedro, Marco, por favor, si podemos ir ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, por favor. Sí, hay que mencionar algo antes de leerlo, que desde inicios de nuestra humanidad, desde el tiempo de Adán, en otras palabras, los hombres han sido secuestrados por el pecado. Éramos de Dios. Correcto. Y de pronto fuimos secuestrados por el pecado.
qué pena, nos agarraron así. No, Nos nosotros agarraron así. dimos ese paso, ¿verdad? Entonces Dios ofreció el precio de nuestro rescate por encima de haber sido nosotros que le dimos la espalda a Dios. Él por amor a nosotros da ese precio, ese tremendo precio que es el Señor Jesús. Ahora sí, Marco, perdóname, estamos en Primera de Pedro 1, 18 y 19, por favor. Correcto, ahí creo que eso refrenda bien la idea. Dice, Dianita, es por el amor de Dios que entregó a su Hijo Jesús para redención de nuestros pecados. No había alguien justo y sin pecado. Creo que va a ser mucha referencia a la cita que has dado, ¿no? Primera de Pedro. Así es. Ajá. Rescatados con la sangre del Cordero, ¿no? Dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá está haciendo esto muy interesante. Se habla de un rescate en un tema de secuestro, ¿verdad? Dijimos que habíamos sido secuestrados por el pecado. Y el rescate que Dios da es la sangre preciosa de Cristo. Y la analogía, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está clarísima la manera en que Jesús se ve como el Cordero de Dios. Y es su sangre la que paga el precio de ser rescatados del pecado. Primera de Pedro 1, 18 y 19 aquí menciona el tema, digamos que va prácticamente al corazón de lo que estamos tratando de explicar en esta conversación, Marquito. Wow. Entonces, es interesante que acá menciona que nosotros andábamos antes como que trayendo las costumbres de nuestros padres, ¿no? Sabiendo que fuimos rescatados. ¿De qué hemos sido rescatados? De cómo vivíamos. Ahí dice el versículo 18, así vivíamos, ¿no? La cual recibimos como una herencia, pues, de patrones de vida. Nosotros no creemos en la maldición generacional, sino creemos en los patrones de vida que son enseñados de una generación a otra, que si tú la cortas en Cristo Jesús ya no tienes que pasar por esas tragedias que conllevan, ¿no? Y entonces dice que eso es una corrupción que, o sea, nada corruptible nos puede salvar. No hay nada en este mundo que pueda comprar la salvación, ni oro, ni plata, que pues en esos tiempos era lo más valioso. Ahora creo que es la criptomoneda, ¿no? Ahí diría criptomoneda si fuera en esta época de repente. Versículo 19, lo acabas de decir, el precio es la sangre de Jesús. Y ahí está la palabra cordero, ¿no, Danilo? Así es, la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, lo que se veía más sano, más limpio, ¿no? Y en el contexto de la religión judía, de la cultura de los judíos, era pues la sangre de un cordero, ¿no? Algo así. Algo así. Ok, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, perfecto para el sacrificio. Así es. ¿Y por qué tenía que ser así, Danilo? O sea, sin mancha y sin contaminación para el sacrificio. ¿No podía ser cualquier animalito bien educadito, bien criadito? Bueno, es que el cordero realmente de qué se alimentaba. El cordero era visto como el animalito más sano, ¿no? En el sentido de lo que comía, por ejemplo, y la manera como se le llevaba o se le cuidaba, estaba rodeado de una serie de elementos que lo hacían ver como lo más puro que podía haber entre los animales, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué sangre podría limpiar los pecados? Bueno, Dios escogió que se hiciera esta forma a través de los corderos y particularmente desde el Pesaj, ¿no? Desde la noche esta terrible de la muerte de los primogénitos en Egipto, antes de que el faraón los liberara de la opresión y de la esclavitud de 400 años. Entonces, se hace esta analogía con el cordero nuevamente por ese motivo. Correcto, y tiene que ver mucho con lo que se le entrega a Dios, tiene que ser realmente limpio, ¿no? O sea, si yo le vengo a entregar algo a Dios, no le puedo entregar, pues, entre todos, el que menos cueste, dáselo porque Dios quiere sangre, ¿no? No, Dios quiere que haya una especie de... O sea, mira todo lo que involucra esto, ¿no? O sea, yo digo, definitivamente hablar de ese tema es mucho más amplio y te jala la lengua, ¿no? Para hablar, pero no podemos evitar decirlo. Es decir, mira un poco la comparación. La idea es, Danilo, en algún momento vas a pecar porque eres falible, ¿sí o no?
pucha, qué pena, Así es, qué pena, pero va a pasar. No, Marco, vas a pecar. Sí, yo no quiero pecar, pero en mi esfuerzo por crecer todavía tengo debilidades con las que lucho. Ya, perfecto, estamos de acuerdo. Entonces yo tengo que estar preparado, si fuera judío en la época de Jesús, para mi sacrificio. Entonces yo tenía que preparar mi corderito para poderlo llevar a, ¿cómo se llama? El sacrificio. ¿Cómo me lo piden? Ahí está, como tú lo acabas de leer ahorita, ¿no? Dice, sin mancha y sin contaminación. O sea, no puede tener una rayita en el pelo, no puede tener sus extremidades golpeaditas ni rasguñadas. Y para evitar eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tenerlo en un lugar especial, pues no lo puedo tener con todo el rebaño. Sí. Así es. Y eso tiene que estar cuidado, tiene que estar preservado. Exacto. Entonces, acuérdate que pues la gente para hacer esto prácticamente tenían a estos animales muy cerca para cuidarlos, para que en el momento adecuado pueda limpiar sus pecados. Entonces, esto significaba que había una relación con este animal que no se daba con el resto de animales. Justo por el hecho de que tiene que estar preservado, ¿no? Esto es alucinante. Ellos, cuando tenían su animal bajo este cuidado, yo no quiero decir que le ponían nombre porque no me consta, ¿no? Pero ya si le ponías nombre iba a ser más difícil sacrificarlo. Y tenían que llevarlo cuidadito para que lo puedan entregar sin mancha, sin contaminación, absolutamente así impecable. Y eso tenía que ser pasado por una revisión del sumo sacerdote o el sacerdote a cargo, y lo chequeaban por todos lados al animalito. Entonces, esa era un poco la idea. Cuando tú vas a hacer este sacrificio, tiene que dolerte. Tiene que desprenderte de algo que te duela, porque a Dios le ha dolido tu pecado. Él quiere que entendamos que nuestro pecado es limpiado, pero aunque que a nosotros no nos cuesta nada, a Dios sí le ha costado a su Hijo Jesús, que lo puso como un cordero. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Y Jesús cumplió literalmente con todas esas características. No tuvo ni siquiera mancha, ni arruga, ni en la parte física, ni en el corazón. Un cordero perfecto, ¿no? Me has hecho recordar, Marco, lo que es el nacimiento propiamente, ¿no? El nacimiento, el momento en que el niño que ha estado calientito durante 9 meses en la placenta, en el vientre de su madre, de pronto al salir para la vida, para comenzar a vivir como lo hacemos nosotros, pasa un momento que es un momento crítico, ¿no? Porque sale del agua y pasa al aire y comienza a llenar sus pulmones de aire, y en ese momento empieza lo que es el llanto. Y todo este proceso es un proceso realmente traumático, el del nacimiento, que nosotros lo vemos como un momento claro de alegría, porque no nos acordamos qué nos pasó cuando nos pasó lo mismo. Pero vayamos a esto que has mencionado, ¿no? Es necesario pasar una situación. Tú hablaste de dolor, tiene que doler. Bueno, aquí no hablemos de que le está doliendo, pero sí le está impactando y generando una crisis al momento del nacimiento. Entonces es muy, muy parecido este proceso, ¿verdad? Amén. Elena pregunta si ese cuidado sucedía también con los otros elementos para el sacrificio. Sí, efectivamente creo que son 5 los tipos de sacrificios que se podían hacer. Esto está en Levítico. Y todos tenían un cuidado porque no le podías entregar nada a Dios sin que fuese realmente limpio totalmente. Y eso era tu responsabilidad, ¿no? Bien. Así es. Entonces podemos decir que Jesús se sacrificó en nuestro lugar porque un humano tenía que ocupar el lugar de otro humano. No hay ningún animal que me pueda limpiar absolutamente, ningún ángel, como le hemos dicho. Entonces, ¿cómo es esto? Jesús viene a pagar un precio, Danilo. ¿Cómo es esto? Tiene que pagar un precio, porque lo que va a pasar con nosotros es que vamos a morir en ese secuestro. Vamos a terminar nuestros días y deberíamos realmente ya terminar nuestra vida, porque ya no hay manera. No hay manera, ojo, lo estoy diciendo, de poder salir del pecado. Nuestro rescate, en este caso, no nos costó, le costó a Jesús, ¿no? Y Él pagó el precio consigo mismo. Fue lo más caro que pudo haberse pagado en toda la historia de la humanidad, para que pues la humanidad pudiera salir de este pecado. Primera de Pedro, Marquito, él siempre en esta carta lo dice claramente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, por favor. 24, ya. Podemos verlo.
Esto que acabamos de ver dice así, gracias. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Wow. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados. Esta es la única manera de que nosotros podamos acceder a la salvación, a evitar la muerte eterna en esa condenación a la que estábamos sí o sí sujetos por el secuestro en el que andábamos por parte de Satanás, como se dijo al inicio de esta conversación. Acá lo dice que él mismo llevó nuestros pecados. ¿Quién? Jesús, siendo santo, limpio, puro, como el corderito perfecto, ¿no? Sin mancha, sin contaminación. Pero él, como hombre 100%, era también 100% Dios. Y vino y obedeció, se sujetó a lo que el Padre había dado como regalo a la humanidad para que a través de su muerte fuéramos salvados. Y lleva nuestros pecados al momento de morir. Él recibe todo lo que nosotros merecíamos recibir. Él no tenía por qué recibirlo, pero por amor se entregó totalmente a nosotros, como ese corderito totalmente indefenso delante de sus, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero delante de sus verdugos, ahí está. Esa es la palabrita, ¿no? Y fue sacrificado, y ellos creyeron que se libraban de algo, y no sabían en absoluto que él estaba entregándose en sacrificio a él mismo. Qué tremendo, ¿ah? Acá hay algunos comentarios que hay que leer, Danilo. Dice Dianita, sin imperfecciones eran presentados estos animalitos. Correcto, sí. Todos los animalitos y todas las ofrendas que traían tenía que ser lo mejor que tenían. O sea, las primicias y lo mejor que tenían para Dios, ¿no? Eran la calidad de, ¿cómo se llama? El nivel de calidad que debía tener las ofrendas para el Señor, ¿no? Igual ahora Dios pide que le demos lo mejor. ¿Y qué cosa pide? El corazón. Quiere que le dé mis mañanas, mis oraciones, mis pensamientos. Quiere lo mejor de ti el Señor. Otro comentario es de nuestra hermana Lenita, ¿no? Dice, Cristo es el sacrificio acepto al Padre. Amén, gloria a Dios. Así es el único sacrificio aceptable en realidad. El único. Sí, no hay otro. No hay otra forma de llegar al Padre sino solamente a través del sacrificio perfecto que es Jesucristo, ¿no? Otro comentario de Dianita nos dice, Jesús lo hizo por obediencia al Padre. Obviamente para glorificarlo, ¿no? Aquí tenemos varios comentarios de Facebook, esperamos sus comentarios en YouTube también para poderlos colocar aquí. Muchas gracias por lo que están compartiendo. Johnny, otra pregunta de Johnny. A ver, Danilo, te lo dejo. Vamos a ver qué dice Johnny. Tenemos a Elba Susana. Dice, para alejarse del pecado, Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. ¿No le dijo Jesús a Nicodemo que por su muerte iba a ser limpiado del pecado? Nacer de nuevo no es arrepentirse y cambiar sinceramente. Así es. Y justamente, siempre los días lunes, bueno, no siempre, pero de vez en cuando en estos tiempos de evangelismo, me viene a mí una semejanza. ¿Cómo estamos viviendo actualmente o cómo vivían siempre los seres humanos antes de Jesús? Sumergidos en una cloaca. Es un poco fuerte, pero Dios, que es puro, santo, no puede acercarse a eso. Y nosotros vivimos dentro de esto acostumbrados, porque así nacimos, y haciendo todas las cosas inclusive que queremos buenas. Pero Dios nos ve dentro de esa cloaca. ¿Quién es el único que fue capaz de poder limpiar todo eso? Es Jesús. Y cuando el hombre reconoce que Jesús es el Señor y que a través de su muerte Él nos dio la posibilidad de salir, el poder de Dios entra inmediatamente y limpia esa cloaca que está en el corazón del hombre. Ahora lo saco del hombre y lo pongo en su corazón. Él, teniendo esto, fue limpiado totalmente al reconocer a Jesucristo como el único que pudo limpiarlo y salvarlo. ¿Qué cosa hace el hombre? Como dice Johnny aquí, se arrepiente. ¿Y cómo lo hace? Genuinamente. Se arrepiente para no volver a pecar, sabiendo que depende ahora de Jesús. Él confía en Él y caminará por ese camino. Y será un camino angosto, difícil,
pero será un camino verdadero. Ese es el camino que Jesús nos puso por delante, pero tuvo que pasar ese sacrificio para que tú y yo, no Marquito, podamos estar hoy día hablando de esta manera, conociendo el poder de Dios en nuestra vida. A ver, retomando un poquito la pregunta de Johnny, creo que es un poco imprecisa la afirmación que él hace, porque él dice, para alejarse del pecado hay que nacer de nuevo. Y definitivamente como consecuencia te alejas del pecado por nacer de nuevo, pero no era el argumento que ellos estaban hablando. El argumento era cómo entro al reino de los cielos. Obviamente no tienes que tener pecado. Gracias, Danilo, me ha dejado sordo. Perdón. En el micrófono. La tosecita esta que me... Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y el concepto que Jesús da es de nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios, creo que es lo que dice en Juan capítulo 3, ¿verdad? Sí. Y cuando él pregunta, ¿no le dijo Jesús a Nicodemo que por su muerte iba a ser limpiado del pecado? En realidad Jesús sí le dijo eso, porque le dijo que él tenía que ver cómo la serpiente iba a ser levantada, ¿te acuerdas? Así será levantado el Hijo del Hombre también. Entonces, en ese contexto, Jesús sí le está diciendo que para entrar al reino de Dios era necesario que Jesús muriera. Que Jesús muriera en una cruz. Eso inevitablemente debería llevar a Nicodemo a pensar en el libro de Números, creo que era, en el libro de Números, donde sucedió esa historia. Y obviamente que se cumpliría en la persona de Jesús como el cordero sacrificial pascual o el Pesej que ha citado Danilo, que es lo mismo, para limpiar los pecados del pueblo. Entonces, definitivamente, nacer de nuevo, obviamente te limpia de tus pecados, pero es por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, como el cordero inmolado, el cordero que sacrificado por los pecados de la humanidad. Wow, no, o sea, definitivamente es maravilloso. Ahora, Elenita también nos vuelve a comentar acá y nos dice ella, el arrepentimiento y fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, un nuevo nacimiento en Cristo. Bueno, sí, creo que ella está reduciendo acá un poco la idea de lo que acabamos de comentar, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, creo que seguimos dando saludos ya, muy bien. Lo estamos leyendo los saludos. Danilo, ¿de dónde sale toda esta idea entonces del Cordero, de Jesús, de cómo llevar este sacrificio, ¿no? ¿Hay alguna parte que nos pueda llevar de ese tema, de la mano? Bueno, en la Biblia, justamente en el Antiguo Testamento, hay una visión profética que Dios hace a través de Isaías, del profeta Isaías, y habla de esto, donde presenta a Cristo como el Cordero de Dios, ¿no? Y acá vamos a ver una serie de elementos y te pido, Marquito, que vayas por favor al capítulo 53 de Isaías y vamos a ver del versículo 3 al 7. Isaías 53, 3, ya. Sí. Bien. Gracias. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que ya la primera parte, en este versículo 3, está diciendo claramente el proceso por el que Jesús está pasando. Ojo, Isaías escribe 700 años antes de que este nacimiento de Jesús ocurra, pero es la visión de Dios a través del profeta que lo escribe. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué cosa pasó con Jesús? Azotado, herido y fue finalmente abatido. O sea, todo esto pasa con Jesús. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Interesante aquí en esta parte, Marquito, ¿verdad? ¿Por qué todo esto? Pues él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo clave. Vamos viendo cómo él da su vida por nosotros. En el versículo 3 vamos viendo cómo la humanidad lo desprecia, como también sucede hoy. No estamos hablando de algo que ocurrió, no.
La humanidad sigue despreciando a Jesús. El versículo 4 después nos habla que a pesar de eso, Él sufre nuestros dolores, Él lo sufrió. Y el 5 reafirma diciendo que fue herido por nuestro pecado. El versículo 6, Marquito, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos hemos perdido, nos hemos dispersado, estamos totalmente desorientados, pero habla de Jehová, habla de Dios que carga sobre sí mismo, habla de Jesús. El pecado del hombre es lo que está llevando encima. Y el capítulo 7 continúa: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La oveja delante de sus trasquiladores, tenemos las escenas de Jesús delante de Herodes, por ejemplo, tenemos la imagen de Jesús delante de Pilatos, delante de Caifás, delante de Anás, recibió cachetadas, recibió improperios constantemente, y él, ¿qué cosa hizo? Enmudeció, no abrió su boca, como la ovejita delante de quien la va a trasquilar y no puede evitarlo. Bueno, él podía hacerlo, pero se sometió, se sujetó, que era justamente lo que el Padre había dicho y el motivo por el cual Jesús había venido. Así que qué fuerte cuando leo, Marquito: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y nos detenemos ahí otra vez y decimos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada claro. me faltará. Uh-huh. ¿Cómo se sujetó, verdad, Marco? Esta parte me impresiona, uh-huh. ¿no? Me impresiona mucho. Jehová cargó en él, el versículo 6 fue ese, ¿no? Jehová cargó en él, sobre él. Este es. Así es. Sí. Muy bien, muy bien. Acá hay algunas preguntas, pero vamos a darle un poquito de vuelta a este texto, Danilo, porque este texto es clave. Si hay algunos versículos que deben memorizar en tu vida, con Juan 3:16, bueno, yo sé que algunos no acostumbran a memorizar y está bien si no quieres hacerlo, pero meditar sí, ¿verdad? Todos debemos meditar por lo menos la palabra de Dios, y lo que tenemos que hacer es darle vuelta a este versículo. Hoy ya no lo vamos a hacer porque si no nos quedamos acá hasta la vigilia que queremos hacer el otro mes. Pero hay que estar en el versículo, lo vas leyendo, lo vas entendiendo y lo vuelves a leer, ¿no? Y finalmente te lo aprendes de memoria cuando haces eso, pero la idea es que lo revises, lo repases muchas veces y aprendamos de lo que Dios dice en su palabra. Entonces acá hay palabras claves muy importantes, como acaba de leer Danilo. En el versículo 3 creo que dice Danilo, pues despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado. Es decir, así lo trataron a Jesús y fue profetizado. ¿Cuántos años antes, Danilo, dijiste? 700, Marco. 700 años antes de Cristo, esto ya fue dicho, ¿no? ¿Cuántos años tenemos de vida republicana, Danilo? 200. Imagínate, hace 200 años, cuánta historia ha pasado, ¿no? Ahora, antes de que Jesús naciera habían pasado 700 años y este hombre escribió de él, ¿no? Y era lo que él tenía que padecer. El verso 4 otra vez dice, él llevó sobre sí estas cosas. Si tú estás enfermo, estás en angustia, mira lo que el Señor hace por ti. Lleva tus enfermedades, sufre tus dolores, lleva tus castigos, ¿no? Él fue herido y abatido en tu lugar. Ese era el objetivo de que Jesucristo viniera a la tierra y muriera como un cordero. El verso 5 dice, el versículo clave, ¿no? Herido por nuestras rebeliones, molido, esas palabras, ¿no? Herido, molido, castigado. Y por su llaga, y me encanta Reina Valera, Danilo, porque acá en Reina Valera realmente dice en singular, por su llaga. Sí. ¿No? Y no dice por sus llagas. Así que la idea, correcto, la idea de Reina Valera es que todo él era una llaga completa, ¿no? Así es. Jesús mismo fue una llaga absoluta. y todos nosotros, ovejas descarriadas. Eso es lo que somos.
¿no? Cada uno de nosotros es una oveja que anda buscando lo que sea para alimentarse, pero no se preocupa de ver a su pastor. Él camina, camina y se va, y se va, y se va. Y así somos nosotros, como estas ovejitas, ¿no? Sin embargo, el Señor nos trae a sí mismo, como Danilo cita al Salmo 23, ¿no? Y él fue angustiado, afligido y se enmudeció. No hizo lo justo, no pidió ángeles para que lo defendieran, sino que se entregó de lleno por nosotros. Esto es un poema, Danilo, esto es un poema de Dios para nosotros, un poema sublime, ¿no? Que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál sería un poco el resumen hasta acá entonces, Danilo? Cristo es el Cordero de Dios. En este punto lo podemos entender mejor. Y decir que Cristo es el Cordero de Dios es mostrarlo como el que dio su vida. Así, Él nos ha sustituido en esa cruz, nos ha sustituido en esa masacre que deberíamos recibir por nuestro pecado. Y lo tomó sobre sí mismo como si fuera su castigo, inmerecido totalmente. Él no tenía que ser castigado, pero lo asumió y recibió el castigo en vez de que nosotros lo recibamos. Entonces, a ver, para que se haya tenido que pasar una cosa tan terrible y para que Dios mismo tuviera que ser el centro de este horror, ¿qué deberíamos hacer? Parar y reflexionar un momentito qué tanto es fuerte la presencia del pecado en nosotros, cómo nos afecta esto, ¿no? Y ahí es cuando tendríamos que ver qué ha pasado, ¿no? En este caminar, en este camino diario hasta hoy. Y el mundo seguramente aplaudiría esto, pero ahora bajo esta perspectiva y este entendimiento, ¿no hemos ido por nuestro propio camino acaso? ¿No? Y eso quizás es lo común. Quizás no estoy yendo por el camino que Dios ha puesto delante de mí, o no estoy seguro de nada de esto, estoy perdido, ¿no? O sea, cualquiera de las tres cosas. Lo más probable es que hayamos hecho las cosas como nosotros siempre quisimos hacerlas, y según se fueron presentando las oportunidades, según la vista del mundo, pues íbamos nosotros enganchando en cada una de ellas y no miramos al cielo. Y más bien creímos que el cielo nos aplaudía. Esto es muy común también. O realmente no sabes cómo has llevado tu vida hasta hoy y cómo llegaste hasta aquí, ¿no? Miras para atrás y no entiendes bien qué cosa pasó. Podría ser cualquiera de estas tres cosas, pero lo cierto es que lo mejor hubiera sido, como ahora posiblemente esté pasando, que observes y te des cuenta que hay un camino que el Señor ha puesto y nunca te detuviste a verlo. Y sería bueno entenderlo ahora, ¿no? Amén. Entonces, creo que la clave acá, Danilo, es tratar de entender que Jesucristo es nuestro sustituto, ¿no? Y él toma la imagen del Cordero Pascual, el Cordero judío, que limpiaba los pecados en promedio de la nación de Israel, y luego lo trajo a la nación de Israel y lo abrió, ¿no? Abrió el espectro a toda la humanidad para todo aquel que quiera creer. Entonces, la pregunta es esa, la que tú acabas de afirmar, ¿no? Yo he recibido ese mensaje, estoy aceptando el mensaje de amor, de sustitución, Dios en mi lugar. Imagínate, o sea, Dios en mi lugar para salvarme. Realmente esto es interesantísimo. No quisiera quedarme con esta idea porque el Cordero termina todavía en el Apocalipsis, Danilo, y no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Creo que tenemos como 10 minutos y creo que podríamos ver algo de esto, porque ¿qué hay del Cristo que nos redime ahora? Ojo, yo quiero que todos los que nos están escuchando no se vayan sin haber recibido al Cordero de Dios en su vida, como sacrificio único para redención. Pero tienes que saber que ese Cordero vuelve a aparecer en la Biblia. Así que vamos a verlo así como tangencialmente tal vez, pero vamos a tratar de encontrarlo en el Nuevo Testamento. A ver, Danilo, guíanos un poco, por favor. Claro, sí. Y es el Cordero que viene. Es el Cordero enfocado a lo que ahora vivimos, pero también al que todavía no hemos visto completamente, pero lo tenemos en nuestra vida muchísimos. Y ahora vamos a hablar de un Cordero donde, hablando de Cristo propiamente,
Él ya venció después de haber pasado todo ese proceso. No es el Jesús de la cruz, es el Jesús resucitado, vencedor sobre la muerte y que venció a Satanás y le puso juicio. Ese es ahora nuestro Señor Jesucristo. Él es vencedor para siempre. Así que con respecto a esta pregunta, vamos a ver, Marquito, qué papel va a desempeñar Jesús como el Cordero, y lo ponemos con C mayúscula, en los tiempos que nos tocan, que son los tiempos finales. Y así como hemos visto 700 años antes lo que dice Isaías, ahora vamos a ver en el último libro que aparece en el libro de la Biblia, el Apocalipsis, Revelaciones, así traducido al español del griego. Capítulo 12, versículos 10 y 11, Marquito, de Apocalipsis, por favor. Capítulo 12, 10, 11. Ya, ahí está. Y lo vamos a ver ahora, Marquito. La visión de Juan, que nos ayuda a ver a Jesús. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11 continúa: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lo encontramos. Ahí está la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este capítulo y estos versículos hablan de un tiempo futuro que va a ocurrir en el cielo, cuando nosotros los creyentes tendremos victoria sobre el innombrable. ¿Y quién dará esa victoria? Pues nosotros mismos no fue. Aquí habla claramente: vencidos por medio de la sangre del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. La victoria nos la dará el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios ya no es frágil, endeble, lleno de sacrificio. No, ya venció. Ya venció. Wow. Y nos ha hecho más que vencedores, dice la palabra de Dios también. O sea, en el Antiguo Testamento se presentó proféticamente, en los Evangelios se presenta presencialmente el Cordero, o sea, Jesús como un Cordero, ¿no? Sacrificial, y sí. Ahora, Danilo, nos estás presentando a un Cordero, pero un Cordero vencedor. Vencedor. O sea, la imagen del Cordero va por toda la Biblia, ¿no? ¡Wow! Así es. Justo había mencionado Levítico y todos estos libros que se generan en el tiempo, en el proceso de esos 40 años en el desierto y donde Moisés va escribiendo. Bueno, todo eso muestra este proceso del sacrificio del Cordero por los pecados. Todo esto llega y se muestra directamente en Jesús, el Cordero de Dios. Pero ahora ese Cordero pasa a ser el de la victoria, el que nos da su sangre, y por medio de esa sangre vencemos al innombrable que nos ha hecho cuadritos toda la historia, pesado ese. Por nuestra culpa, por nuestra desidia. Pero por lo cual tuvo que venir el Señor Jesús como Cordero para sacrificio, para que podamos estar hoy hablando así, sabiendo que vamos a vencer en el nombre del Señor Jesús por su sangre, por el sacrificio hecho en la cruz. Así que entendemos que esta victoria nos dará acceso a reinar o a entrar al reino de Dios y a reinar con Cristo. Esa es la idea. Definitivamente, Marco, vamos a saber quiénes son los únicos que tendrán esa entrada en el cielo. Ahí está. Eso tiene que ver con nuestro tema de hoy día, el Cordero y cómo entrar. Pase, quiero mi pase. Y fíjense lo relevante que es la imagen del Cordero, porque ahora vamos a hablar del libro de la vida del Cordero. Eso está en Apocalipsis 21:10, Marquito. 21:10. Vamos para allá. Ahí está. Vamos a ver este libro de Revelaciones. Dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y esto está hablando de un lugar
hermosísimo, maravilloso que todavía no vemos. Esto no es la Jerusalén terrestre. Esta es una gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo. Esa es la visión de Juan, ¿no? Podemos seguir todavía hablando, Marquito, de esto en Apocalipsis 21-23, por favor. Versículos más adelante, aquí está, 23. Ahí está. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Lo encontramos, acá está el Cordero. Ahí está el Cordero. Y unos versículos más adelante todavía. Versículo En el 27, por favor. 27, el último verso del capítulo 21. Dice, me emociona y la garganta se va cerrando. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, ahí está clarito. Ya entendimos claramente que aquí no hay varios caminos que conducen a Dios. Ya entendimos que, bueno, tú crees en Dios y todos, sí, todos apuntan al mismo Dios. No es así. Son los que son de Jesús. Son los que somos de Jesucristo. Los que estamos inscritos en su libro. Único libro, ¿no? Los que somos de Él. No es ni Ramá, ni Vishnu, ni Krishna, ni ninguna cosa que sea hecha por el hombre o creada para justificar. No es nada de esto. Es Jesucristo quien es el Cordero de Dios. Juan, cuando lo mencionaste al principio, Juan el Bautista decía, Él es de quien he estado hablando, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él. ¿Y qué cosa dijo Dios Padre sobre Jesús en momentos del Nuevo Testamento que lo vemos y dicen, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él síganle? Solo a Él, claro. Así que, ¿qué más hay que entender que es solamente a Jesús, del equipo de Jesús, los que hemos sido comprados por Él, los que estamos en su mano y que lo hemos pasado a ser de ese equipo por la sangre que Él derramó, por el precio que Él pagó, por lo que Él nos sustituyó? Él. Así que una vez que yo le entrego mi vida a Jesucristo bajo esos términos que tú me estás diciendo, me inscriben en este libro. Así es. No hay otra forma. No hay otra manera. Y hay algo más. ¿Algo más todavía? Jamás es el Cristo crucificado que acostumbramos a ver y acercarnos. Muchos, todavía hay personas que se acercan a un Cristo crucificado. Ya no está crucificado. Cristo está resucitado y está victorioso y estamos esperando su pronta venida. Claro, es un cordero inmolado, pero que ya dejó de estar crucificado y que nos da acceso a Dios, el Padre eterno, y solamente a través de Él nos inscribe en su libro. ¡Wow! Así es. Y sí, esto se tiene que entender. Ya no hay un Cristo crucificado para nada. Esas grandes procesiones que se hacen, lamentablemente están con una mirada desenfocada en un Cristo que no es el único, el verdadero, está vivo para siempre, reina. Solamente Cristo. Y es nuestro Señor. Que está resucitado. Perfecto. Y ahora, ¿qué pasa con los que no tienen sus nombres inscritos en ese libro? Bueno, es triste, en Apocalipsis capítulo 20, 15, Marquito lo dice muy claramente. 20, 15, un capítulo antes, ya está, versículo, el último versículo, ahí está. Ahí está. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es ese destino del que no está inscrito en el libro de la vida? El que no se halló inscrito será lanzado al fuego eterno de este lago, ¿no? Y ese fuego eterno, cuando uno habla de la muerte eterna, nuevamente tú lo has explicado muchísimas veces, Marco, y siempre es bueno decirlo. El concepto de muerte no es que te mueres y se acabó, es muerte de separación de Dios.
Es separación eterna de Dios y el camino es a este lago de fuego terrible y azufre, donde hay sufrimiento, donde hay dolor eterno, sin retorno. Eso es lo que les espera a quienes no están en ese libro, Marquito. Sin La palabra retorno. lo dice. Wow. Sin retorno. Sin retorno. Entonces, esto está delicado, Danilo, porque ya no es tanto, ok, bueno, voy a decidir a ver si quiero o no quiero escribirme en el libro de la vida, ¿no? Voy a disfrutar mi vida hasta que cumpla los 80 años y después me entrego, ya después que ya, entre comillas, satisfices, ¿no? Todos los deseos de mi carne, entonces de viejito cuando ya no puedo hacer nada, me entrego a Dios y me golpeo el pecho, ¿no? Me golpeo el pecho. Entonces, esa manera de pensar muy común no encaja en este concepto de o estás con Cristo o no. Porque además tú no sabes cuándo vas a partir, ¿no? Esto es delicadísimo, pero así con D mayúscula, porque, amado hermano, el mensaje que hoy día se estás escuchando es: tienes que venir a Cristo hoy día, el Cordero de Dios que quita tu pecado, porque es el único que, inscribiéndote en su libro, te da acceso al cielo y a su reino. Y si no estás inscrito allí, versículo 15 lo acaba de decir Danilo. Interesante, Marco, que en esto que estás diciendo, hay que ver que el lapicero para inscribir no lo tengo yo, no lo tienes tú, no lo tiene nadie más que Jesucristo, que abre su libro y Él lo escribe. Si no está inscrito por Él, no es de Él, ¿verdad? Entonces, en este tema, Marquito, pues habría que hacer alguna pregunta, ¿no? Y la pregunta podría ser: ¿estás apuntado en el libro de la vida del Cordero? Sí, gloria a Dios, aleluya. No. Wow. Estamos muy claros cuál es el camino de los que no están. ¿O no estás seguro o segura todavía? Esto es motivo de una profunda reflexión, porque podría ser que por emociones hayas pensado que sí, pero si revisas tu actuar, tu vida, tus pensamientos, tus acciones, a lo mejor no. Entonces, ¿qué es lo que te detiene para estar inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿No? ¿Qué es lo que dice, caray, qué cosa es lo que me hace dudar que estoy realmente en ese libro? Ahora, Marco, pues lo decimos siempre, lo hablamos, lo mencionamos todas las veces que la ventana de Capilla Calvario Fe está abierta ahora de manera virtual. ¿Qué manera hay para poder uno inscribirse en este libro de la vida del Cordero y poder tener la certeza de la salvación junto a nuestro Señor, evitar ir al lago de fuego y azufre que es el infierno? Lo has dicho muchísimas veces, Marco. Arrepentimiento genuino. Se ha dicho en estos comentarios también. Arrepentimiento genuino. Verdaderamente intención de no volver a pecar. Pedir perdón a Dios. Saber que eres un pecador, que soy un pecador, pecadora, y estamos arrepintiéndonos delante de Dios. Y creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Fe. Arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Estas dos cosas van de la mano. A veces es más difícil arrepentirse que lanzarse en un parapente desde una altura enorme, una montaña inmensa, porque es más fuerte la soberbia, el orgullo y muchas cosas que nos acompañan. Pero si dejas esto, va a quedar solamente la verdad. Hay pecado en nuestra vida y debemos dejarlo atrás, y nosotros por nosotros mismos no podemos. Debemos arrepentirnos de ello, y el Señor Jesús entrará en nuestras vidas y nos limpiará, porque hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otra manera. Fe y arrepentimiento. Es el único camino. Amén. Nada más. Yo
No hay Yo te otra animo forma. a que reflexiones en este video de hoy, en este estudio, en este compartir que hemos tenido con ustedes. Y hay varios comentarios que se nos han quedado acá en el tintero, pero ya estamos acabando. Y gracias por compartir con nosotros, porque esto nos alimenta, nos retroalimenta, nos emociona saber que estamos juntos en esto. Y hay que estar orando para que estemos seguros de que le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Él lo dio todo y nosotros respondemos a ese inmenso amor a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe genuina solamente en Jesucristo. Dios, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones, nuestra fe en ti y nuestro arrepentimiento absoluto, Señor, para seguirte en todos tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.